Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una nueva vez a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar nuestras preocupaciones, nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras ansiedades con la suficiencia de la palabra de Dios. No importa la situación que estemos atravesando, la palabra de Dios es suficiente para darnos esperanza. La palabra de Dios es suficiente para darnos descanso, es suficiente para darnos consuelo, para restaurarnos, para darnos paz, sin importar las situaciones que vivamos en el día a día. Se ha dicho que un hombre puede vivir 40 días sin comer, unos 3 días sin tomar agua, cerca de 8 minutos sin respirar, pero solo un segundo sin esperanza. Estamos viviendo tiempos difíciles, agobiados por muchas tribulaciones. Quizás tú viniste hoy a escuchar este programa con muchas luchas en tu mente, desanimado por lo que ves a tu alrededor. Vemos un mundo donde se habla de la desigualdad social, vemos desórdenes, inseguridades, crímenes, feminicidios y a veces no sabemos a dónde vamos a llegar. Podemos decir que el mundo va de mal en peor, o puedes estar luchando con temores porque tienes o temes contraer una enfermedad como el cáncer o la diabetes o el mismo COVID. O estás luchando con pecados que parecen dominarte, como son las adicciones a la pornografía, el alcohol, las drogas, el juego, la comida. O estás desanimado porque estás lleno de amargura, lleno de resentimiento porque has sido abusado o abusada de alguien que en algún momento de tu vida y eso te corroe internamente. O porque te encuentras sola o deprimida porque estás luchando con la rebeldía de tus hijos, o porque tienes un cónyuge inconverso a quien amas y quieres ver siguiendo al Señor, o puedes que estés pasando por muchas aflicciones. ¿Te has preguntado qué puedes hacer porque estás a punto de tirar la toalla? ¿Estás muy desanimado, deprimido y ansioso? ¿Sientes que no tienes fuerza y ciertamente piensas que no hay esperanza? Nuestro propósito en este día es que no te rindas, hay esperanza. Y para nuestro primer segmento, quiero darle la bienvenida al pastor Saladín, quien nos conectará a los planteamientos hechos con la suficiencia de la palabra de Dios. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, aquí estamos, pastor, y vamos a empezar de una vez. ¿Puede una persona, pastor, que atraviesa una situación difícil encontrar esperanza en las cosas que este mundo nos ofrece? Es muy difícil, Daniel, es imposible encontrar una esperanza real, verdadera, porque las cosas de este mundo son efímeras, las cosas de este mundo son pasajeras y tú puedes tener un buen seguro médico, pero como tú decías, si tú tienes un cáncer terminal, ese seguro médico, ese acceso a las medicinas no te sirven de mucho. A mí me impactó mucho un testimonio de una persona aquí en nuestro país que dijo que su padre contrajo el COVID-19 y ellos tenían el seguro médico en Estados Unidos, tenían todas las facilidades y a pesar de eso no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Su esperanza se desvaneció. Entonces, no siempre confiar en el hombre, confiar en el dinero, confiar en un seguro médico va a darnos esperanza en esta vida, porque esas cosas nos ayudan hasta un punto, pero tienen muchas limitaciones. Pastor, y si las cosas de este mundo tienen muchas limitaciones, ¿dónde puede una persona encontrar la verdadera esperanza? Bueno, ese es el punto, que la verdadera esperanza está en Dios y en ningún otro sitio.
Hay un texto en la epístola del apóstol Pablo a los romanos donde él dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en ese texto, Daniel? Que Dios es el origen y es la única fuente de esperanza. Tú me decías hace un rato, me preguntaste la primera pregunta, si podemos tener esperanza en las cosas de este mundo. Si tú vas a la Biblia, te das cuenta que la Biblia nos dice que nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra esperanza debe estar en Dios y solamente en Él. Nos dice que no confiemos en los poderosos. Nos dice que no confiemos en el ejército, ni en los caballos, ni en la fuerza. Las Escrituras nos dicen que no confiemos aún en nuestro propio entendimiento, que no confiemos en nuestra propia inteligencia, que no pongamos nuestra confianza en el dinero porque al dinero se le hacen alas como las águilas y se van. Y también nos dice que el ejército mejor equipado no te puede librar en una batalla. Por lo tanto, no podemos confiar en caballos, si podemos decirlo así, en el lenguaje bíblico, para ganar la guerra. La única esperanza se encuentra en Dios y en nadie más. Pastor, ¿y esa esperanza está impartida para todo el mundo? Y si no es así, ¿cómo yo puedo obtenerla? Bueno, esa fuente de esperanza está ahí para todo el mundo, porque esa esperanza la imparte Dios a aquellos que confían en Él. Dice la Escritura en Hebreos, Daniel, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, oye bien, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. O sea que Dios es galardonador de los que le buscan. Una persona debe creer en que el Dios verdadero existe y que ese Dios verdadero, cuando lo buscamos de todo corazón, se revela a nosotros, porque es un Dios de esperanza. Pero para conocer a ese Dios de esperanza, Daniel, debemos conocerlo no en nuestras propias fuerzas, porque ese Dios de esperanza se nos revela a través de Jesucristo. Él es la fuente que genera esa esperanza en nuestras vidas. Y qué mayor bendición que saber que nosotros hemos ido a los pies de Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, confesándolo a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas, como la única fuente de salvación, como la única fuente de confianza, como la única fuente de esperanza. Fíjate cómo el apóstol Pablo, hablando a los efesios, les dice: recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, o sea, aquellos que no son judíos, que estaban separados de Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Cristo sabe que hay una realidad, y es que tarde o temprano nos vamos a morir. Esa es la estadística que tiene un 100% de efectividad. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y después de la muerte qué? El que muere sin Cristo va camino a una condenación eterna. Pero el que ha recibido a Cristo en su vida, que ha confiado en Él para salvación, tiene una esperanza gloriosa, y esa es la esperanza de la vida eterna. Pero no solamente eso. Tiene la esperanza que a través de su vida en esta tierra, a través de ese peregrinar, Dios está con él. Y Dios está guiando cada uno de sus pasos de una manera firme y segura, llevándolo a la ciudad celestial. ¿Tú quieres algo más maravilloso que eso, Daniel? No, y es interesante que la esperanza no es por nada que yo haya hecho, sino por algo que hizo otro.
pero es obligatorio haber descansado en Cristo, como usted decía, como nuestro Salvador, para obtener esa esperanza. Es decir, que una persona que no tiene a Cristo no va a poder disfrutar de esta verdadera esperanza, pero los que ya tenemos a Cristo, pastor, ¿qué debemos pedir en medio de una situación difícil en la que estemos atravesando? Esa es una buena pregunta, Daniel. En el texto que yo te cité de Romanos 15:13, que nos dice que el Dios de esperanza, en la oración de Pablo es la petición, os llene de gozo y paz en el creer, de gozo y paz en la fe. Entonces, cuando ese Dios de esperanza, que es mi Padre Celestial, que yo lo he conocido a través de Jesucristo, yo clamo a Él me llena de gozo y paz en el creer. Y dice, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira qué hermoso lo que nos dice ese texto. Ese Dios me llena de gozo y de paz. La semana pasada Luis nos habló que ese gozo es un fruto del Espíritu. Y esa paz también es un fruto del Espíritu. Pero cuando el apóstol Pablo dice que el Dios de esperanza os llene, eso es un superlativo. Eso es que abunde. Eso es como una represa que está llena de agua. Entonces Dios tiene dos ríos abiertos llegando a nosotros, llenándonos de gozo y paz. El gozo, como explicaba nuestro hermano Luis la semana pasada, podemos definirlo como un deleite interno en Dios. Cuando confiamos en sus promesas que nos dan consuelo, que nos dan satisfacción en las diferentes aflicciones y pruebas de la vida, no importa lo que venga a mi vida, yo estoy confiado, yo estoy deleitado en Dios, yo estoy confiando en sus promesas. Y en medio de esa situación no solo me da gozo, sino que también me da paz. Y esa paz de que habla aquí Daniel es un contentamiento interno que me preserva en medio de la angustia, que me preserva en medio de ese temor que me paraliza. ¿Por qué? Porque yo estoy en paz, no importa la situación que venga a mi vida, porque ya yo hice la paz con Dios a través de Jesucristo, porque ya yo estoy reconciliado con Él. Porque no importa lo que venga a mi vida, la ira de Dios ya no está sobre mí, sino que yo ahora disfruto de la comunión con Dios a través de Jesucristo. Ahora mismo yo soy hijo de Dios, heredero con Cristo de todas las promesas de Dios. Y ese Dios de esperanza abre dos ríos enormes y yo estoy lleno de gozo y de paz, pero fíjate que hay una cualificación. Gozo y paz en el creer en Cristo, en el creer en Dios, en el creer que todo lo que yo necesito para vivir en esta tierra se encuentra en Cristo, que ya yo no necesito nada más. Por eso, cuando yo creo de esa manera, que pongo mi confianza en Cristo, Él me capacita en el poder de su Espíritu Santo para, aunque yo sé que necesito el dinero para vivir esas cosas, no poner mi confianza, mi esperanza en el dinero, en las cosas de esta tierra que son pasajeras, como decíamos en tu primera pregunta, sino para poner toda mi confianza en Dios. Pastor, el problema de nosotros muchas veces es que nos hemos convertido en expertos buscando el gozo o la esperanza temporal. Ayer yo veía un documental sobre el dilema en las redes sociales y cómo el maligno, por medio de estas grandes empresas, han tratado de buscar esa esperanza que solamente debemos tenerla en Dios. Han tratado de ir generando cosas, empiezan a conocer nuestros deseos, haciéndonos creer de una manera falsa que el poder tener deseos temporales y aspiraciones y obtenerlo pueden darnos esa esperanza que usted acaba de describir, cuando realmente es falso.
y lo que se hace es que se convierte en una adicción. Entonces, hoy vemos en su respuesta que la esperanza real para yo poder salir de esa situación es descansar en Cristo. Pero hay momentos en el que yo, habiendo descansado, me siento de verdad que estoy en una situación difícil y no sé de dónde agarrarme. ¿Qué verdades usted pudiera compartir con nosotros que nos ayuden a nosotros mantener viva la esperanza y poder atesorarla en nuestro corazón? Eso es una muy buena pregunta también. Fíjate, Daniel, que el texto de Romanos 15:13 dice: el Dios de esperanza os llene de gozo y paz, ¿en qué? En el creer, en la fe. Nosotros tenemos que ejercer fe, tenemos que creer en ese Dios de esperanza, y son muchas las verdades en que nosotros debemos creer. Todas las promesas de las Escrituras son verdades que debemos creer de todo corazón. Por ejemplo, una verdad que me da esperanza es que no importa cualquiera que sea mi situación, no importa cualquiera que haya sido mi vida, no importa qué tan mal yo me haya portado, Dios se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él, arrepentido de sus pecados y confiando en Cristo para salvación. ¿Tú quieres un mayor motivo de esperanza que ese? Otra verdad que yo debo atesorar en mi corazón, Daniel, es que no importa si yo soy su hijo, qué tan alejado yo pueda estar de Él en un momento dado, Dios me va a guardar, porque Dios me tiene en sus manos. Dios me ve a mí como su hijo. Dios me ve a mí en Cristo y nunca me va a abandonar. Lo que pasa es que yo tengo que ejercer fe en esas verdades, Daniel, y generalmente uno no se prepara para la batalla, uno no se prepara porque día a día tenemos que estar leyendo la palabra, meditando la palabra, para que atesorar esa palabra en nuestros corazones. Por ejemplo, otra verdad que nos da esperanza no es solamente ver la misericordia de Dios para perdonarnos, no solamente es ver cómo Dios nos busca para preservarnos, es ver también, en tercer lugar, cómo no importa la situación en la cual yo me encuentre, Daniel, la situación más terrible que pueda tener, Dios es poderoso para cambiar todas las situaciones, las circunstancias que me afligen. No importa lo oscuras que sean esas circunstancias. Pero también, muchas veces, las circunstancias no cambian. Pero ¿qué sucede? En ese momento, Dios en su gracia es suficiente para mantenernos, no importa cualquiera que sea la situación. Hay situaciones que uno dice, wow, si a mí me llegara una situación tal en mi vida, la pérdida de un ser querido, una enfermedad terminal, yo me moriría. Yo no sé cómo yo enfrentaría esas situaciones, pero llega esa situación, está allí, y en vez de nosotros derrumbarnos, cuando vemos al Dios de esperanza, vemos a ese Dios de toda gracia, de toda bondad y de toda misericordia, que nos sostiene triunfantes, aunque nuestra situación no cambie. Maravilloso, de verdad, pastor. Qué bueno es poder recordar, como usted acaba de decir, que Dios se deleita en salvarnos, que independientemente de que en momentos nos sintamos lejos de Él, Él nos guarda a nosotros, que las circunstancias pueden estar oscuras, pero Él tiene control de cada uno de nosotros y tiene el poder para cambiarla, que Él puede sostenernos en esa situación y que Él da plenitud de gracia. La verdad es que qué fácil el diablo hace que nosotros olvidemos esas cosas cuando caemos en una aflicción. Sí, y hay un punto más aquí, Daniel. Fíjate, ¿cuál es el mayor temor que cada uno de nosotros, todo hombre, tiene? Bueno, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué va a ser de mí cuando yo cierre mis ojos?
¿Qué veré yo allí? Pero cuando yo he confiado en ese Dios de gracia, como tú decías, ese Dios de esperanza, yo tengo la confianza de que yo veré a Cristo cara a cara, y ese Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros enjugará cada lágrima de los ojos de los escogidos. Porque todos nosotros tenemos un temor de qué va a ser de mí cuando yo me muera, qué va a pasar cuando cierre mis ojos. Pero Dios es un Dios de esperanza, porque ya Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para poder llevarnos a Él. ¿Tú crees, Daniel, que alguien puede tener más esperanza que nosotros, los cristianos? No, absolutamente. Nadie la puede tener. Entonces nosotros debemos ser las personas más llenas de gozo y de paz, porque tenemos una esperanza que la produce en nosotros el Espíritu Santo. Y el problema, pastor, de nosotros es que olvidamos eso. Y yo compartía con alguien en la mañana de hoy que me decía lo fácil que olvidaba. Y vemos en segunda de Pedro, capítulo 1, donde 3 veces entre el versículo 12 y el 16, el apóstol nos manda a recordar. Y es porque nosotros olvidamos muy fácil. Ojalá nosotros podamos memorizar estas verdades para que en el momento que tengamos debilidad, que estemos en una situación difícil, podamos traer esa verdad a nuestra mente, que podamos atesorar como creyentes esas verdades en nuestro corazón. Pero, ¿qué recomendaciones prácticas nos puede dar usted para crecer en esa esperanza abundante? Ya conocemos las verdades, pero nos gustaría saber, nosotros queremos crecer, ¿cómo podemos crecer en esa esperanza abundante? Bueno, lo primero es que tú debes tener esa esperanza, y la forma de tener esa esperanza, como veíamos, es conocer a ese Dios de esperanza a través de Jesucristo. Porque si no conocemos al Señor, a Dios a través de Jesucristo, ese Dios de esperanza, tenemos una esperanza falsa. Como decíamos, el dinero, todas las cosas que hagamos no van a evitar que un día cerremos nuestros ojos. Entonces yo debo conocer a ese Dios de esperanza, y la manera de conocer a ese Dios de esperanza es a través de Jesucristo. Luego yo debo afianzarme, centrarme en la palabra día a día. Entonces, mira, debo cambiar mi visión del mundo, quitarme los espejuelos para ver el mundo no con los patrones que yo tengo, no con los patrones mundanos que yo estaba acostumbrado a verlo antes de conocer al Señor, sino a través de lo que me enseña la palabra de Dios. Y para eso debemos tener una cosmovisión bíblica. Debemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Debemos ver esas promesas que Dios tiene para nosotros. De manera que cuando vengan las diferentes situaciones a nuestras vidas que nos puedan afectar, que nos puedan hacer flaquear, podamos responder mirando a ese Dios de esperanza que nos llena de gozo y paz. ¿En qué, Daniel? Gozo y paz en el creer. Eso es muy bueno subrayarlo. Creer en ese contexto, descansar en Dios, esperar en Dios, saber que sus promesas todas se van a cumplir. Eso es lo que yo debo hacer. La verdad, pastor, que muchísimas gracias por darnos las bases. Estamos viviendo tiempos difíciles en muchísimos aspectos, aspectos económicos, aspectos de salud, incertidumbre, cosas que muchas veces no sabemos que van a suceder. Sin embargo, podemos estar confiados porque independientemente de que se derrumben las cosas, Dios tiene un propósito y control de cada una de las cosas que acontece, y eso es lo que debe producir una paz, y una paz que solamente está disponible para aquellos que hemos descansado en Cristo como nuestro Salvador. La verdad que Dios nos ayude a atesorar esas verdades que usted compartió y nos ayude a crecer en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de Cristo, porque esas son las cosas que van a combatir contra todas las armas que usa Satanás en contra de nosotros. Es decir, que qué bueno es poder ver
que nosotros, independientemente de nuestra situación, en Dios tenemos esperanza. De verdad que gracias por esta primera parte en lo que tiene que ver con la base. Ahora me gustaría compartir con usted y darle entrada al pastor Luis Méndez para compartir con ustedes dos las preguntas que nos hacen algunas de las personas que se conectan aquí. Entonces, buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Gracias, muy encantado de estar aquí, edificado con lo que el pastor Eduardo ha compartido. Bueno, estamos arrancando. Ahora es que vienen las que son de las personas que ellos están esperando, las que me generan problemas a mí, porque me mandan y las personas pues quieren que le hagan la de ellos. Entonces, ¿alguien ha oído esto en el día de hoy y entiende el tema de la esperanza, el de conocer? Sin embargo, él dice, ¿por qué yo no la puedo experimentar, esa esperanza en mi vida siendo cristiano? El pastor Saladín. Bueno, una persona que no, si es cristiano, debe apropiarse de las promesas de Dios. Si es una persona cristiana, debe ver primero si hay algún pecado en su vida, qué es lo que le impide apropiarse de esas verdades. Porque fíjate que el texto dice que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, Daniel. O sea, que esa es una obra de Dios. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no debe ser entristecido, no debe ser contristado. Debemos hacer una evaluación en nuestras vidas, ver si hay pecados que no hemos confesado en la presencia de Dios. Y ver también, Daniel, si tenemos el pecado de la incredulidad, que no estamos confiando plenamente en Dios, porque Pablo lo dice ahí de una manera categórica, y el Dios de esperanza os llene, fíjate, de gozo y paz, como vimos. Esos son dos ríos que nos llenan continuamente en el creer. Entonces, yo tengo que ver si estoy teniendo incredulidad. Yo tengo que depositar mi fe en Cristo y actuar en consecuencia, confiando en las promesas de Dios. Yo debo hacer mi parte, no importa cualquiera que sea la situación en la cual yo me encuentre. Yo sé que hay una parte de mi responsabilidad, pero hay una parte que es de confianza en Dios, clamando a Él en oración, en ayuno y en dependencia de Él. Pastor Méndez, no sé si usted recuerda una meditación que dimos en un estudio bíblico en Miami hace como 8 años, y hablando del tema de la incredulidad, que fueron unos estudios bíblicos muy intensos. ¿Podría usted abundarnos un poco más en lo que tiene que ver con eso de que la incredulidad es uno de los mayores enemigos para que una persona pueda gozar de esa esperanza? Mira, yo pienso, Daniel, que el pastor Eduardo ha enfatizado muy bien, yo diría, la prescripción bíblica más importante para cultivar esa esperanza, y es la mezcla de lo que es la palabra con la mezcla de la influencia del Espíritu Santo. Ahí están los dos elementos de gracia para producir ese creer que el pastor Eduardo enfatizaba en el texto de Romanos 15. Entonces, la incredulidad es un obstáculo, porque la incredulidad nos dicta el corazón de que quizás nosotros podemos resolver por nuestra propia cuenta. Y el problema es que lo opuesto a la incredulidad es la fe, y la fe abraza esa promesa, y la fe nos ayuda a ver a un Dios que no solamente existe, sino que es remunerador, como dice Hebreos capítulo 11. Entonces, el problema de la incredulidad es que nos hace desconfiar. El problema de la incredulidad es que nos hace ver muy lejos las promesas. El problema de la incredulidad es que no nos deja abrazar esa convicción para que ese gozo que el pastor Eduardo señalaba pueda producirse en el corazón. Entonces, el énfasis es, Dios da su palabra, especialmente las promesas, como decía el pastor Eduardo, y el Espíritu Santo, entonces, ¿qué hace? Pone en colores esa promesa para que obren en mi alma, e independientemente de la circunstancia en que yo estoy, pues pueda producirse el gozo. Si nosotros abrazamos incredulidad, entonces las promesas de Dios pierden su atractivo, pierden su poder, pierden su belleza. Nos hacen ver
un manejo a corto plazo en vez de a largo plazo. Y nuestro Dios está en su trono y reina con el propósito de bendecirnos. Entonces, la idea es orar, que Dios nos conceda la fe para que podamos creer. Amén. 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 Una persona atraído por el título de hoy, donde hablaba de Dios, tu esperanza en todo tiempo, nos escribe: yo he vivido una vida llena de pecados. He hecho mal a muchas personas. He engañado, he mentido, he robado, me he realizado abortos y muchas cosas que prefiero ni mencionar. Tengo esperanza de que Dios me perdone. Claro que hay esperanza, porque si vamos a la Escritura vemos que la misericordia de Dios es suficientemente grande para cubrir todos los pecados del pecador que viene a Él a través de Jesucristo. A todo pecador que viene arrepentido de sus pecados y confiando en Cristo para salvación. Mira lo que pasa. Una de las causas de desaliento, o déjame decirlo de esta manera, la mayor causa de desaliento que tenemos es la vergüenza que nos causan nuestros pecados. Una persona que ve su vida, ha engañado a otros, le ha sido infiel a su cónyuge, ha destruido su matrimonio. Mujeres que han asesinado a sus hijos a través de abortos. Personas que han sido conflictivas, que han tenido problemas con muchas personas, que han engañado en tratos de negocio, que han robado, todo ese tipo de cosas. Cuando uno mira, dice, wow, ¿cuántos pecados? Estos pecados son demasiado grandes, yo no tengo perdón. Pero si vamos a las Escrituras y vemos cómo era el pueblo de Israel, era un pueblo rebelde y contradictor. Era un pueblo que sacrificaba a sus hijos a Moloc, muchos de ellos. El sacrificio a Moloc era tomar un niño, ir donde una estatua que tenía fuego adentro y echar al niño allí en ese horno caliente como un sacrificio. Y si tú vas a la Escritura, era un pueblo también que Isaías condena, que era un pueblo que se parecía a Sodoma y a Gomorra por sus pecados. Y Dios le dice, a través del profeta Isaías, vengan, estemos a cuenta, si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, fíjense lo que hay. No importa que tu pecado te haya teñido tu alma, haya teñido tus manos, la sangre que tú has derramado, los abortos que te has hecho, los hijos que has sacrificado al dios Moloc. No importa las prácticas perversas, pecaminosas que tú hayas tenido a través de los años. Ese mismo profeta que te llama a deliberar, no importa cualquiera que sea tu pecado, te dice más adelante en Isaías 55, a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿A quién el Señor le dice eso? A todas esas personas, asesinos, engañadores, mentirosos, depravados sexuales. Y les dice, miren, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llamen al Señor mientras el Señor está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor, porque el Señor será amplio en perdonar. ¿Qué significa eso, Daniel? Que hay perdón y por eso tenemos que ir a la Escritura y tenemos que ver esos ejemplos y tenemos que ver esas promesas. Yo le digo a esa persona, no importa cualquiera que sea tu condición, la misericordia de Dios en Cristo perdona todos tus pecados cuando tú vienes arrepentido a sus pies. Pastor Méndez. Una de las cosas, Daniel, que la pregunta en realidad encierra es un problema teológico, porque la persona está narrando todo lo mal que ha hecho, todos sus pecados, y el cuestionamiento viene si hay esperanza, porque él encuentra que el perdón es muy complicado en una actitud así. Y el problema teológico es
que siempre, 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 la razón por la que Dios perdona es por Jesús. La razón por la que la cruz existe es para hacer posible el perdón. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, a mí me encanta cuando yo escucho esa cosa, decirle a la persona, imagínate el peor día que tú hayas tenido, el peor pecado que tú hayas cometido, todo eso. Bueno, si Dios te perdona ahí, es porque Jesús hizo el sacrificio. Ahora, vámonos al otro extremo. Imagínate el mejor día que tú has tenido, que usualmente domingo en la mañana. Imagínate que tú te levantaste, imagínate que oraste, que leíste los salmos, llegaste a la iglesia, abrazaste a todo el mundo, a los pobres, a los ricos, a los viejos, a los grandes. Imagínate que lloraste en la alabanza, imagínate que te encantó el sermón. Bueno, ese día tú necesitas igual la gracia de Cristo para poder ser perdonado. Porque ninguno de nosotros en nuestros mejores momentos merecemos el perdón. El perdón existe porque la cruz existe. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener una teología correcta de cómo Dios funciona con nosotros. La única razón por la que un Dios santo puede hoy amarnos con un amor que no cambia es porque Jesús pagó por todos nuestros pecados. Cuando el autor de Hebreos estaba pensando en eso, hay un texto en Hebreos 10:23 que él exhorta a la iglesia que mantengan firme la esperanza que profesan. ¿Saben por qué? Porque se portan bien, porque no tienen pecado escandaloso. No, dice, mantengan firme su esperanza, porque fiel es el que prometió eso. Entonces, la razón por la que estamos vivos es por el carácter de Dios. La razón por la que somos perdonados es por el carácter de Dios. La razón por la que tenemos esperanza es porque Dios es bueno. Eso nunca debe estar relacionado a lo que yo hago, sino a lo que Jesús hizo. La razón por la que hoy podemos vivir y tener esperanza, esa razón se completó hace 2000 años, cuando Jesús fue a una cruz y murió por nosotros. Al sacrificio que Jesús hizo, no hay nada que podamos añadirle que nos haga más aceptos delante de Dios. Amén. Imposible, porque Cristo lo hizo perfectamente, pero al mismo tiempo, en un verdadero cristiano, no hay nada que tú puedas hacer que le reste a lo que Jesús hizo. Eso es un misterio en la vida de fe, porque la razón por la cual Dios nos acepta es siempre Jesús. Un sacrificio perfecto que ni puede ser, ni se le puede añadir, ni se le puede restar. Nosotros vivimos por gracia, en sabiduría, en el temor de Dios, en santificación. Pero la base de nuestra relación con Dios, nuestra aceptación con Dios, siempre, siempre, siempre será la cruz del Señor Jesucristo. Por tanto, siempre hay esperanza para nosotros. Amén. Amén. Qué bueno, de verdad. Tener claro que no importa la magnitud de nuestro pecado, en Jesucristo hay perdón y hay esperanza. La siguiente persona, Pastor Eduardo, nos escribió: yo profesé fe, es decir, que reconocí a Cristo como mi Salvador, pero me he apartado de Dios siguiendo mis propios caminos. Y en ese apartarme he dado un mal testimonio. ¿Todavía tengo yo esperanza? Claro que sí. Si eres un hijo de Dios, tienes esperanza. Todos tenemos luchas. Todos estamos corriendo la carrera de la fe. Hay momentos en que algunos se confunden con situaciones que pasan en sus vidas. Hay momentos en que muchos se desalientan. Hay momentos en que nuestros pecados son vistos. Hay personas que se apartan. A mí me gusta mucho ver el caso de Asaf en el Salmo 73, que era un hombre de Dios. Y él dice que él tuvo un momento que él se confundió viendo la prosperidad de los impíos. Y él magnificó esa prosperidad porque él dice, mira, yo tuve envidia de los arrogantes, ellos no se enferman, ellos están bien. Él tuvo un momento de confusión.
Pero luego dice que cuando yo entré al santuario de Dios, yo comprendí cuál era el fin de ellos. Y él reconoció cómo Dios era su esperanza y cómo Dios siempre estuvo con él. Nosotros, si somos creyentes y caemos y pecamos, debemos saber que tenemos un abogado en los cielos. Tenemos que saber que cuando pecamos es verdad que perdemos el gozo de la comunión con Dios, pero tenemos en los cielos a Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros tenemos un Dios de esperanza, un Dios que conoce toda nuestra debilidad y un Dios que tiene el compromiso de guardarnos, de preservarnos hasta el día que estemos en su presencia. Por lo tanto, debemos ser sensibles al pecado, debemos confesar ese pecado en la presencia de Dios, debemos apartarnos de ese pecado, de manera que podamos dar un buen testimonio. Nuestro Dios, óigame bien, y óyeme bien, Daniel, nuestro Dios no abandona a sus hijos, aun cuando vagan lejos de Él. Dice que nosotros tenemos un abogado con el Padre. ¿Quién es ese abogado, Daniel? Jesucristo el justo. Entonces, eso es un motivo de gozo para nosotros seguir adelante corriendo la carrera. ¿Cuántas veces vemos ejemplos de hombres de Dios que fueron usados poderosamente por Dios, que pecaron y cayeron? Y cuando uno peca y cae, pierde el gozo de la comunión con Dios. Pero qué bueno que ahí está la cruz, como decía Luis, qué bueno es saber que Dios nos ve vestidos con la justicia de Cristo. Y qué bueno es saber que mi Dios es un Dios de esperanza, porque Él está determinado a guardar a sus hijos hasta que estemos en su presencia. Amén. Amén. Pero hay personas, Pastor Méndez, que en ese aspecto pueden estar engañados. Hay esperanza, pero realmente hay que tener cuidado, hay que tener urgencia para poder venir a los pies de Cristo. Nuevamente. Definitivamente. Y una de las cosas en la pregunta que es estimulante es que la persona dice, yo he andado en mis propios caminos, yo he dado mal testimonio. Entonces es una persona que, al menos en la manera que está hablando, muestra sensibilidad espiritual. Yo nunca he visto a un incrédulo abierto, estar preocupado si ha dado un buen testimonio, un mal testimonio, y eso. Solo un verdadero creyente puede tener ese temor de que cuando sabe que no está caminando bien, su vida no está bien. Entonces, yo creo que en la persona que formula la pregunta, al menos así, de manera superficial, yo creo que hay esa sensibilidad y, como decía el pastor Eduardo, hay que ir a Jesús, hay que ir corriendo a Jesús. La salvación nuestra no es solamente el día en que creímos. Nosotros necesitamos ser salvos todos los días, porque nuestra principal amenaza somos nosotros mismos. La salvación inicial es la salvación para uno abrazar a la fe y el arrepentimiento. Eso sucede una sola vez. Pero en el proceso de santificación, todos los días nosotros necesitamos acudir a Jesús para que nos salve de nuestros corazones, porque el problema está en nuestro corazón, en lo que amamos. Como decía el pastor Eduardo, todos nosotros luchamos, aún los mejores hombres. Entonces, yo creo que Dios está ahí, ha mostrado su amor para con nosotros en Cristo Jesús. Y cuando Dios decidió amarnos, lo hizo en el peor momento en que estábamos, de espaldas a Él, sin ninguna intención de buscarlo. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 8 usa la tesis, ven acá, si Dios, aún siendo pecadores, que nos dio a Jesús, ¿cuánto más ahora?
que estamos aquí. Entonces, yo creo, como tú dices, Daniel, obviamente que se requiere esa urgencia para no acomodarnos. Ningún verdadero hijo de Dios podrá disfrutar de paz fuera de los caminos de la voluntad de Dios. Ningún verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿qué hago uno cuando se da cuenta que no está en los caminos? Salgo corriendo otra vez, porque más que todo estás perdiendo la paz y el deleite que solo Dios puede dar. Así que oramos que Dios te conceda regresar en fe y el Dios de gracia pueda bendecirte. Amén. Amén. Pastor Saladín, la persona que nos manda la siguiente pregunta nos dice, él ha oído el tema de la esperanza, personas que han hecho cosas en el pasado, pero el problema de él ahora es ahora. Él dice, he perdido mi trabajo en esta crisis. Por otro lado, no solamente perdí mi trabajo, mi matrimonio está colapsado. No solamente el problema con mi esposa, mis hijos en este tiempo se han rebelado contra mí. Yo he sentido que todos los palitos me caen encima. Hay esperanza para mí, para mi matrimonio y para mi familia. Claro que sí. Dios es un Dios de esperanza porque Él es todopoderoso. Daniel, Dios solo tiene que decir la palabra y las cosas cambian. Ese fue el Dios que hizo el cielo y la tierra por su gran poder. ¿Hay algo que sea difícil para Dios? No. Él le prometió un hijo a Abraham siendo viejo, siendo su mujer vieja y siendo estéril. ¿Y qué hizo Dios? Le dio su hijo en su tiempo, en el tiempo que él dijo. David se enfrentó a Goliat y lo venció. No fue en su fuerza, fue con el poder de Dios. Entonces nosotros los cristianos tenemos esperanza, no importa cualquiera que sea la situación, porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Entonces, ¿qué uno debe hacer en ese caso? Ok, esa persona tiene un problema en su matrimonio, esa persona perdió su trabajo. Confiamos en el Dios de esperanza que puede cambiar mi situación. Yo debo hacer lo que necesito hacer, lo que esté bajo mi responsabilidad para yo buscar un trabajo. Debo ver qué principios voy a aplicar en mi matrimonio y si es necesario buscar ayuda. Pero yo confío en el Dios de esperanza que puede cambiar mi situación. Yo hago mi parte, pero yo siempre estoy mirando el horizonte alrededor, viendo a Dios, cómo Dios va a obrar en mi vida. No importa cualquiera que sea la circunstancia que yo estoy viviendo. Había una mujer en la Escritura que tenía un flujo de sangre y fue al Señor y lo tocó y fue sanada. Fue una mujer sirofenicia que tenía a su hija y Cristo, ¿qué hizo? La sanó. Entonces, todos esos ejemplos están ahí para que nosotros confiemos en ese Dios de esperanza, que es un Dios todopoderoso, no es para otra cosa. Dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Entonces debemos confiar en ese que puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Daniel, mira, Dios puede cambiar a un esposo indiferente. Dios puede cambiar a mi esposa. Dios me puede dar un trabajo. Entonces yo tengo que hacer mi parte, orar al Señor, confiar en Él, hacer las diligencias que estén a mi alcance. Pero Él es el Dios de esperanza. Y yo espero en Él en ese sentido. ¿Algún consejo, Pastor Méndez, que usted quiera añadir a eso que el Pastor Saladín acaba de comentar? No, solamente yo creo que el Pastor Eduardo cubrió completamente todo. Solo señalar, y está entre líneas en lo que el Pastor Eduardo dijo, la esperanza que Dios da no elimina la realidad del sufrimiento. La esperanza está por encima del sufrimiento. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no dijo, Jehová dio y el diablo quitó, sino que él estaba consciente de que Dios está en su trono, Él reina, y él dice, sucederá algo que Jehová no haya cambiado. Entonces, la esperanza no es porque todo me salga bien. La esperanza no es porque todo sea prosperidad.
La esperanza es por creer que quien reina, que al fin y al cabo todo terminará en entender que hay un Dios soberano que está en su trono y que reina. Esa es la fuente de la esperanza, no mi circunstancia. Cuando el salmista estaba en dificultades muy grandes, en el Salmo 42:11, dice, ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios yo pondré mi esperanza y yo le voy a alabar. Y él exalta a Dios como su Salvador, como su Señor. Entonces, parte de la dificultad en el sufrimiento es que revela en qué estamos poniendo nuestra esperanza. Entonces, a veces todos nosotros tenemos la tendencia de amarrarnos a lo que se ve, a lo temporal, a lo que está aquí. Y yo no dudo, como decía el pastor Eduardo, que Dios use estas circunstancias simplemente para aumentar la fe, para realmente sincronizar la esperanza con las promesas de Dios. Dios está por nosotros aún en medio del sufrimiento. Y esa es la base de la esperanza. Amén. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es una persona que ha sido diagnosticado con un cáncer terminal y en este tiempo está en medio de un fuerte dolor. ¿Cómo puede enfocar él su esperanza en un momento como el que está viviendo? Mira, Dios es un Dios de esperanza porque veíamos que Él es poderoso para cambiar cualquier situación que se presente. Pero muchas veces hay realidades que no van a cambiar. Hay enfermedades terminales. Dios puede decir la palabra y sanarnos, sí. Hay limitaciones físicas. Está la pérdida de un ser querido. Está la viudez. Hay situaciones que no van a cambiar. Hay situaciones que tenemos que sobrellevar en nuestro tiempo, en el peregrinar de esta tierra. Mira, hay consecuencias de una vida disipada en el pasado, de pecados pasados que nos afectan en el presente. Y eso tenemos que entenderlo. Pero si Dios decide no cambiar mis circunstancias, Dios me da gracia para yo poder sobrellevarla. Dice la Escritura en 2 Corintios 12 que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne y él había orado a Dios varias veces para que le quitara ese aguijón. Y tú dirías, wow, el apóstol Pablo, seguro Dios le iba a quitar ese aguijón para que eso no le molestara y él siguiera predicando la palabra. Pero la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué dice Pablo? Yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que la gracia de Dios abunde en mí. Entonces, muchas veces Dios no nos quita un problema, una carga de nuestras vidas, sino que nos da la gracia para seguir adelante. Y cuando Él dice, bástate mi gracia, es que mi gracia es suficiente para ti. Él nos está diciendo, yo te voy a dar a ti la ayuda de mi Espíritu Santo continuamente para que Él sea contigo, para que Él te consuele, para que Él te conforte. Yo te voy a mostrar cada día que tú eres mi hijo. Y hay muchos ejemplos en la Escritura de otros creyentes. En Hebreos 11 vemos que Dios no lo libró, pero le dio gracia para seguir adelante y testificar acerca de Él. Daniel, y ahí mismo con lo que dice el pastor Eduardo, es entender que Dios está en un proceso de hacernos la imagen de Jesús hasta el último día que respiramos. Entonces, cuando Dios da su paz basado en su gracia. Y una de las cosas que encontramos exactamente como señalaba el pastor Eduardo en muchos pasajes de la Biblia es que por causa de eso nosotros podemos estar tranquilos en medio de la tribulación. Romanos 5 dice, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Entonces, aunque parezca contradictorio, en medio del sufrimiento, Dios está llevando a cabo un plan para que terminemos con más fe, para que terminemos con más esperanza. Entonces, como dice el pastor Eduardo, ir a ese Dios que gobierna todo, que
controla todo lo creado y descansar en Él. Nuestra esperanza está en Él, es la idea. Bueno, vamos a pasar, que ya hemos bombardeado bastante en el día de hoy, a la última pregunta. Pastor, tengo mucho temor de morir en esta pandemia. Y si no es una pandemia, pastor, aquí en República Dominicana, cuando uno sale a la calle, la posibilidad de ser atropellado son muchas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si esa persona se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Cristo para salvación, tiene una esperanza viva. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos. Yo no quisiera enfermarme ahora y morirme, pero yo tengo que meditar continuamente en que también hay un cielo y que ya hubo alguien que enfrentó la muerte y salió victorioso. Y por eso yo tengo una esperanza viva. Mira, dice Primera de Pedro que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Oye bien, guardados por ese poder de Dios todopoderoso mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. O sea que hay algo maravilloso que a nosotros nos espera. Por eso debemos meditar en los asuntos celestiales, en las cosas de Dios, porque llegará un momento en que nosotros cerraremos nuestros ojos por la pandemia, por vejez, por enfermedad, por un accidente, por la razón que sea, pero esperamos algo más glorioso. Y tú sabes qué es, Daniel, la resurrección de nuestros cuerpos. Vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo donde ya allí no habrá ya más pecado. Vamos a ser liberados por completo ya del pecado, de las aflicciones, de las penas, del dolor. Y lo más glorioso, vamos a tener una comunión eterna y permanente con ese Dios todopoderoso, con ese Dios de esperanza. Vamos a estar toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿puedo tener temor a la muerte? Claro que sí, al momento, si va a haber dolor, si va a haber sufrimiento, claro. Pero lo que a mí me espera es más glorioso. Yo confío en ese Dios de esperanza porque me va a manifestar plenitud de gracia cuando yo esté en la presencia de Dios. ¿Qué cosa hay más gloriosa que esta? Amén, amén. Pastor Méndez, ¿alguna palabra final? Que ya estamos casi llegando al final de nuestro programa. Yo creo que la palabra clave que el pastor Eduardo mencionó en esta parte es la resurrección. Y cuando nosotros analizamos lo que Jesús hizo, su encarnación, su muerte, su resurrección, estaba directamente relacionada con eso que estamos hablando. Jesús murió para, mediante su muerte, vencer el temor de eso. Hebreo 2:15 dice, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante su vida. Entonces, una persona, como dice Eduardo, todos experimentamos temores. Una buena prescripción para vencer eso es estudiar todo lo que envuelve la encarnación de Jesús, lo que envuelve la muerte sustitutiva de Jesús, su resurrección. Ya la muerte en el creyente no tiene el poder que tenía antes, porque ahora ya Jesús le quitó ese poder, el veneno que había en la muerte, ya fue desarticulado, ya fue anulado literalmente, dice la Biblia. Ya Jesús nos liberó de eso. Entonces, si todavía ese temor tiene fuerza en mí, yo debo volver a Jesús, yo debo seguir en Él, hasta entender que parte de lo que Él logró en la cruz fue liberarme de ese temor y volver a este Dios de esperanza y gozo. Amén, amén. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que en esta vida que estamos viviendo, donde la palabra nos dice que somos extranjeros y peregrinos, donde también nos dice que vamos a tener tribulación, pero qué bueno es recordar que hay esperanza. Qué bueno es recordar que no importa la magnitud de nuestro pecado,
En Jesucristo hay perdón. Qué bueno fue recordar que no importa las heridas, Jesucristo las sana. Qué bueno fue recordar que no importa cuántas veces hayamos fallado, Jesucristo nos da una nueva oportunidad. Que aunque nos sintamos débiles, nuestra fortaleza no está en nosotros, sino en Dios. Y que no nos rindamos nosotros ante Satanás, sino ante Dios. Que nosotros podamos descansar en esa esperanza viva que hablaban ustedes y que definitivamente nuestras vidas sean transformadas en el presente, podamos mostrar a Cristo, porque nosotros ya en Jesucristo hemos obtenido la victoria. Pastores, muchísimas gracias por este tiempo. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana y agradecemos inmensamente su gracia y la gracia de Él que ha sido impartida a través de ustedes en el día de hoy al compartir su palabra. Muchísimas gracias, pastores.